seguimos con más ganas de aprender. Ya, che, nada que ver. Mi vieja me dejó acá un papelito de dietética. Abrí una dietética a literal una cuadra de casa. Ahora que estoy en plan, Bien. viste, de feed. Cereales, legumbres, harinas, granolas, almendras, condimentos, hierbas medicinales, frutas secas. San Anthony. No ¿Te es un puedo chico. recomendar algo? ¿O qué? Almidón de mandioca y con eso hace chipacitos. ¿Ya están hechas? ¿Y vos cuándo haces el No, no, te, chipacito, te, boludo? te, te ¿Cuándo digo cómo hacemos hacer una, los chipacitos. ¿Cuándo hacemos una juntada en tu casa? Los que quieran ir, que puedan ir, ¿no? Por ahí Mati, ¿viste? Claramente no vamos a ir En mi mucho. casa y Sí, tengo que gestionar el espacio. pero Dame hacemos un un día. ratito. Tranca, igual, no muchos. Los que si quieran ir, sumar, sumar. Olvídate que lo de 25 Capital. personas, No, tranqui. olvídate que lo de Capital no van a ir ni en pedo. Así que seríamos Mati, vos y yo. Así que, tranca. Bueno, Qué gente hace mala, mucho que no loco. sabemos de ella. Nosotros la hemos visto a ella y a muchas más del staff. Porque si pueden, vayan a nuestro Instagram. Ahí abajo está @difusión parlante, ¿ok? Y van a ver una hermosa foto con parte del staff. ¿Cuánto estamos? ¿Unos 80%? ¿Un 70% de todo el staff? ¿O faltaron Uno, más igual? ahí sí, un 85 Ah, tal vez. mi sueño es poder juntar a todos algún día. Estaría buenísimo. Y A no todo son el muchos staff. más los que faltan. Sí, sí, hay que. Uno, Yo creo que lo dos. podemos lograr. Yo creo que lo podemos lograr. Para fin de año. Vamos Bueno, a vamos a ver, ver vamos si. a ver. Ahora que falta poco y ya no hay barbijos, vamos a ver. ¿Viste eso? Claro, porque necesitan votos. Bueno, ¿cómo Después andan? entramos en la polémica. Boludo, dejate, liberaron todo, boludo. Bueno, pero bueno, empezó la segmentación, ¿eh? No podés ir a bailar si no estás vacunado. En fin, bueno, con nosotros vuelve a aparecer ella, la querida. Estoy haciendo una pausa y ella está ahí. La espléndida con X. La Claro, espléndida. nosotros estamos totalmente destruidos al Sí, lado. amigo, yo tengo mi remera de Batman, que está buenísima. Qué bardear, por favor. Aguante los Ramones, Y Gil. bueno, entonces, Ah, boludo. La señorita Sofía Vedrán con nosotros. Hola, ¿cómo andan chicos? No sé si es Sofía Vedrán o Romina Gaetani en Soy Gitano. Pero bueno, ¿cómo, ¿cómo va, Sofi? ¿Todo ¿Qué bien? tool? ¿Cómo va? ¿Qué tool? Muy bien. Eso que una chica de 22 años diga qué tool, me gusta. 22, Bueno, estás en las 20. 27. Qué pecado, qué Ay, pecado, qué él tiene pecado. 35, pero es lo mismo para él. Tengo 36, boludo. Acuérdate que fue mi cumpleaños. Bueno, más todavía. Por eso. ¿Cómo va, Sofi? Tanto tiempo para la gente. Sí, para la gente, porque para nosotros nos vimos hace 3 ¿48 horas? días. ¿72 horas? Bien, la verdad que bien, un poco pasadísima de rosca, porque mañana rindo, encima mañana rindo ¡Eh! parte de lo que voy a explicar ahora, o Ah, sea, súper, un no, súper parte, repaso. no, lo que voy a explicar ahora es parte de lo que rindo mañana, o sea, ¿Te va a servir la como machete estudiante o más para...? cara dura del mundo, ¿entendés? No, pero bien, porque eso te va a Mañana, servir. mañana repasar los videos. Mañana repasar los videos y está. Claro, y tus compañeros, viste, te ven a vos ahora y te dicen, a ver, bueno, van tomando apuntes. Para la Claro. gente que no sabe, Sofi está estudiando antropología. ¿En dónde era? Que tiene un nombre particular. ¿Cómo era que le decían? En la facultad de filosofía, ¿cómo estamos hoy? No, pero En la tiene una... facultad de filosofía y letras de la UBA, que le decimos Puan, porque queda en la calle Puan, altura Eso. al 400. Juan, No, no eso era. sabes lo mal que estoy. Yo hoy le Ah, tenía no, de que nosotros. transferir plata a Andy por la salida del otro día y agarré y en vez de decirle pasame tu CBU, le dije pasame tu CV. Y a mí me pareció ¿Y Andy? extrañísimo. ¿Qué Yo estaba a hizo? punto de Andy te buscar el pasó el CV. CV. Digo, bueno, para eso. Y Claro, sí. se ve, no quiso decir CBU. Bueno, yo por la duda busco el CV. No Eh, sé. y por ahí viste que se abrió un puesto interesante. Pero bueno, Sabe. Sofi ha vuelto aquí con nosotros para traernos un tema que hoy en particular me apasiona bastante. Bueno, bárbaro. Hoy vamos a hablar del folclore. Particularmente lo quiero enganchar para la audiencia con los famosos cuentos de los hermanos Grimm. Sí, ¿Sí? El folclore es una palabra que nosotros tenemos más o menos presente en nuestro vocabulario del sentido común. Podemos llegar a definirlo desde el sentido común, desde lo coloquial, como el conjunto de tradiciones, de saberes, de ritos, de un pueblo en específico, de la música típica de un lugar. A todas esas cosas nos remite el folclore. Y si bien es una disciplina que tiene muchas definiciones, porque de hecho dicen la historia del folclore es la historia de sus definiciones,
a mí me gusta la definición de un pensador inglés que lo definió como folklore, el saber del pueblo. Esta persona lo que quería hacer era entonces recopilar aquellos saberes populares de de los pueblos en específico por un mero sentimiento de recuperar aquellas tradiciones típicas de un lugar, ¿no es cierto? Este interés por recopilar los saberes típicos de un lugar empezó hacia el siglo XIX, hacia los 1800, conjuntamente entre los anticuarios y los románticos. Ahí Mati te tira data igual, mira, Mati ahí te va ayudando. Folclore, excelente. El saber del pueblo, dice Mati Ocampo ahí. Mira, también que terminó bastante ebrio el sábado. Y también está Dani Galán ahí. Mira, están todos realmente Hola. buena onda. Así que, ¿qué hice? Juntada de chipá, suena bien, ¿eh? No, pero vos no estás invitado. Seguimos, Sofi. Ah, sí, yo voy, ¿eh? Vos no Vos vas. decís que los de Capital no No van y yo voy. cruzan, no cruzan. Luego lo charlamos, pero no cruzan. Ustedes le tienen un miedo al conurbano. Yo fui a Lanús muchas veces, Tomá. quiero Apa, decirlo. apa, a la zona cheta la no fuiste. Sí, Sí. a lo de Las una chetas amiga. son 3 cuadras. Las chetas son 3 cuadras. No importa, pero Bueno, Bueno, por favor, sigamos. yo iba con- en transporte público yo sola. Muy bien, muy bien. Bien, Eso se llama, muy eso es bien. empoderamiento. Felicitaciones. Muy bien. Desbloqueaste una nueva casilla de empoderamiento femenino. Sigamos. Ay, por Bueno, Dios. Ay, no. Dios mío. los anticuarios, ¿quiénes eran? Como su Uno. nombre lo indica, no, era gente que estaba interesada en aquellos saberes del pasado, ¿sí? Ellos se interesaban particularmente por la fiesta, las ruinas romanas, los monumentos góticos, por todos esos elementos relacionados al pasado, pero ellos creían que el pueblo, o sea, el sector popular, era carente de cultura. O sea, no los tenían como, no los ponderaban como algo bueno, sino que querían recuperar algunos elementos antiguos, pero creían que el común de la gente era ignorante e inculta. Los románticos, en cambio, era un movimiento que se inició, si no me equivoco, en Alemania, en Inglaterra, que fue un movimiento en rechazo a todo el avance que trajo la revolución industrial y la instauración del capitalismo. La revolución industrial y el capitalismo impusieron modos de vida, de avance tecnológico, etcétera, que los románticos no veían como algo bueno, sino que ellos veían como una forma violenta de vivir, un cambio muy brusco en las formas de vida, veían la mugre de las ciudades, la rapidez, y creían que se estaban perdiendo esos valores del pasado romántico por eso, porque añoran con nostalgia el pasado. Entonces empezaron a querer recopilar esos saberes populares y tradicionales que se estaban perdiendo con el avance del capitalismo. Dentro de los románticos tenemos a los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm, que nacieron en Alemania, en lo que hoy es Alemania, hacia 1885 y 1886, su idea fue recopilar los cuentos típicos de un sector particular de Alemania. Ellos eran filólogos, ellos lo que querían era justamente como recuperar esta literatura y estos saberes, no con el motivo pedagógico con el que conocemos hoy esos cuentos, sino meramente por ir recopilándolos. Era una especie de trabajo etnográfico, antropológico, en el sentido de recuperar esos saberes. Los cuentos de Grimm, los más famosos que conocemos son La Cenicienta, La Bella Durmiente, Rapunzel, Hansel y Gretel, Caperucita Roja, etc. Hay muchos más. Y lo que hacían ellos fue un avance en el sentido de esta recopilación de los cuentos, porque ellos trabajaban directamente con las personas, recopilando del boca en boca, hacían que la gente común recite estos cuentos que eran populares y pertenecían a todo el mundo, con algunas pequeñas variaciones típicas de lugar a lugar y de persona a persona que lo va recitando. Tomaban todas estas versiones y las unificaban en una versión que más o menos respondiera a todo lo que se iba contando. Pero la primera publicación de estos cuentos fracasó, un fracaso rotundo, porque
lo publicaron fiel a lo que se contaba y en realidad eran sumamente violentos, tenían muchas muertes, violaciones, eran como muy gráficamente violentos. Entonces, a raíz de eso, decidieron en su segunda versión tratar de adaptarlos un poco para que la gente los pueda aceptar más y en esa segunda versión son los cuentos que conocemos nosotros como los cuentos de Grimm. O sea, digamos, hicieron como un greatest hits de los cuentos y la segunda parte hicieron un radio edit de los cuentos porque Sí. no garpaba. Che, Grimm, esto no va, no me factura. Está todo bien con compilar la cultura y poder bajar un escrito, mantenerla, buenísimo, pero va a quedar en una escritura tuya ahí y se va a quedar lo mismo que el pasado los cuentos orales, pero escritos en tu casa. Claro. Sí. Marian, vos me habías dicho cuando te conté que vos viste la serie de Grimm. Hay una serie que se basa en los cuentos de los hermanos Grimm, que consiste básicamente, es ambientado en la época actual, donde un descendiente de los Grimm, ¿no? O sea, la realidad es que los Grimm existieron, pero más allá de haber sido personas de carne y hueso, tenían la posibilidad de detectar estos monstruos que están escondidos entre la sociedad. Por ende, tras generación y generación nace una nueva cazavampiro. No, eso era Buffy. No importa, cuestión que es Más un o menos, chabón bueno. que tiene la capacidad de poder ver estas personas que ocultan su verdadera identidad, que es una cualidad que tienen los Grimms, ¿no? Donde hay personas que son como hombres lobo, viste que tal es el cuento de Caperucita y el Lobo. También hay espantapájaros, también hay personas que se convierten en reptiles. La verdad que está buena la serie. Toma, a ver, el concepto de los cuentos de Grimm en esta realidad como realmente existieron esto, no era solamente una fábula. Que para mí dentro de todo folclore hay algo de real que eso dispara la fantasía. Acá tenemos la luz mala y sabemos que la luz mala, pero lo que no saben es el reflejo de los fósiles en la oscuridad. Pero bueno, boludo, un paisano, yo mismo me lo creo, boludo, mitad de la noche, boludo, estoy ahí, andás a ver dónde, boludo, veo alguna luz, la luz mala, me salgo corriendo. Después está el Pomperito también. Tenemos también nuestras historias locales. El Sí. lobizón. El Lobizón del Oeste, gran cantante. ¿Qué te iba a decir? Entonces, digamos, lo que esta serie toma de la historia real de los Grimm serían que es un supuesto, ¿cómo se llama?, descendiente y que Ujú. aparte toma elementos de sus cuentos y los pone en la serie. Tal cual, tal cual. Si Ok. quieren, búsquenla, está buena. Creo que la siguen pasando ahora, igual ya terminó. No sé qué canal, viste esos canales. Pongan, busquen, en Cuevana debe estar, serie Grimm. Sí, El me suena a actor. mí. Sí, Grimm, Cazadores de Y Demonios. como vos bien dijiste, me gusta porque intuitivamente comentaron el folclore argentino con el pombero, con la luz mala, con el lobizón. Realmente consideramos que eso es folclore argentino porque hace a la construcción de nuestra identidad nacional, ¿no es cierto? Los cuentos típicos de un lugar son algo muy importante que configura la identidad El Nahuelito. y todos los lugares del mundo tienen sus cuentos tradicionales propios que muchas veces suelen, de hecho, ser, digamos, su propósito suele ser, si se quiere, pedagógico o como para alertar a la gente o moralizar sobre ciertos comportamientos. Eh, de hecho, los famosos cuentos de Grimm, si bien ellos no tuvieron la intención de publicarlos como cuentos morales, moralizadores, sí tenían esta función en su gran mayoría. Eh, es el caso, por ejemplo, de Caperucita Roja, ¿no es cierto? Nosotros conocemos la historia de Caperucita, eh, donde Caperucita es raptada, el lobo rapta a la abuela, la engaña a Caperucita, finalmente es salvada por el cazador furtivo y vivieron felices por siempre. La moraleja de este cuento es, si se quiere, enseñar el peligro que acecha a las niñas, chicas, que se cuiden del peligro y que el lobo viene a representar a un predador sexual.
Siempre me hace Los, acordar, ¿viste? Oh, abuelitas, qué orejas tan grandes. Es para escucharte mejor. Qué nariz tan grande. Es para olerte mejor. Qué tonta es para coger. No, esa otra versión que vi con Andy el otro día que me la pasó por link. No, pero eran también, tenía algo de tierno, pero siempre después se tornaba oscuro. Después estaba Hansel y Gretel, sí, que también fue como re violento. O sea, la vieja la tiran ahí, la prenden fuego. Bueno, también la vieja no era sí. nada santa, era una asesina. Pero está la película, si pueden, veanla, Hansel y Gretel. Bueno, ¿ves? Ese es el tema. Tienen una función, estos cuentos populares tienen una función de enseñar a la gente. Como vos dijiste, Hansel y Gretel era una bruja que engañó a los niños con la casa de dulces, los encerró, los enjauló, se los iba a comer, se salvaron y bueno, creo que la mataron, Sí. volvieron con el padre. Eh, los distintos cuentos que nosotros conocemos, las historias, muchas de ellas adaptadas por Disney, van variando entre si se acercan o no a la versión de Grimm, algunos más y otros menos. Particularmente, por ejemplo, la Cenicienta, ¿no es cierto? Esta princesa, esta heroína perseguida que con el zapatito de cristal, calza el zapatito y se casa con el príncipe. En la versión de Disney, que es la mayoritaria que nosotros conocemos, está bastante endulzada, porque en la versión de los hermanos Grimm, las hermanastras malas, feas, que nadie quiere, la mamá les manda a que se corten a una el talón y la otra los dedos de los pies para que les entre el zapato. Y aún así pueden calzarse el zapato y se casa la Cenicienta. La Bella Durmiente la versión que conocemos es bastante similar, la de Disney, aunque es un poco sombría. O sea, nosotros, si te acuerdas, es como todo un bosque que cubre el castillo, se duermen por 100 años, eh, pero en la versión de los hermanos Grimm, nunca, en la versión de Disney ella se llama Aurora, la princesa. En la versión de Grimm nunca nombra a Aurora, sino que su nombre es la traducción de Rosa Espinosa, en alemán Rosa Espinosa. Algo así. Espinaje. Claro, ahí va, Spinakenrochen. Algo así. No, y ahí la construcción del folclore es interesante, como vos decías, de la moraleja, ¿no? Y la forma de educar que tenían del tema de los cuentos y el traslado boca a boca, y cómo esos cuentos fueron cambiando, ¿no? Porque ellos obviamente hicieron una recopilación, como dijiste, más o menos, él me dijo esto, ellos me dijeron esto, y si lo unimos más o menos, y tener un bosque en un castillo, Y si cortarle los algunos me dicen que... talones. Y si no le entran y alguno se limó el talón, bueno, que se corte el talón. Es muy interesante, claro, porque al tener una posibilidad de escribirlos o de traspasarlo de una forma, el boca a boca era súper importante. Igual que la parte musical del folclore, que otra vez no tenés a alguien que haya estudiado formalmente, ¿no? Música, pero que transmite, no sé, mira, nosotros yo pongo los dedos así, la guitarra y sale un acorde, que es el que más o menos se utiliza para esta cadencia, esta forma, o acá, no sé, las coplas, que más que nada la copla es una línea melódica y una línea rítmica, que tiene una base muy parecida a lo que es folclore tradicional con el bombo, pero tiene una métrica particular. Y eso es la copla. Bueno, y los Y es súper juglares, simple para poder transmitirlo claro, fácilmente. los juglares hacían lo mismo, ¿viste? Los juglares eran personas que eran, me echaban también lo que es el canto con la poesía y te iban recitando una historia también, que eran historias que iban escuchando, así que los juglares también cumplían, pero era más cómico también, pero dentro de También, toda sí. historia para niños se esconde una historia re turbia que vino Disney y bueno, obviamente Disney no puede decir nada que o los ofende y perturben a esta generación de cristal que hoy tenemos. Pero Disney era returbio igual. en su momento sí, El señor Disney era bueno, boludo, ¿En pero serio? obviamente. ¿Y no viste los negritos Sí. como le daban con un caño? A los esclavos y si vos ves los dibujos de Disney en blanco y negro de antes, eran súper racistas. O tenían el clásico, viste, estereotipo, que esto también lo hemos hablado también, acá Sofi, me acuerdo de los estereotipos. ¿Y qué pasó? Bueno, esa era una época, ¿no? Era así en ese entonces, punto. Quedó ahí en el pasado. Pero ahora Disney salió a decir, bueno, era en otra época
bla, 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 ahora hemos avanzado. O sea, a todos le ponen disclaimer, ¿viste? Ya está, hermano, no es necesario, ya entendemos. ¿Viste? Pero no salgas ahora diciendo, oh no, eso estaba mal, lo sabemos. Ya fue, es como el humor No, pero también, eso ¿viste? permite también una adaptación de estos cuentos a la era moderna con las adaptaciones pertinentes y con el mismo mensaje de fondo. Puede verse tranquilamente el mismo Sí, mensaje. pero hoy en día la verdad que podrían ser así de crueles. Si es A ver, es que ellos siempre quieren enfocar al público menor, ¿no? Porque la realidad es que si vos ves la película de Hansel y Gretel, creo que es para adolescentes. No sé si la vieron. Está Hawkeye, ahí, el actor Sí. de Avengers. Y para las feminancias tuvieron que sacar su versión. Viste que ahora está la versión que no es Hansel y Gretel, es Gretel y Hansel, donde ella es la Mirá, no protagonista. sabía. No, 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 nada, está como. Y la protagonista ahí es la actriz que hace de Beverly en la nueva de It. ¿Viste la chiquita esa, la coloradita? Ah, Sí. posta. Bueno, sí, así que está Ah, Gretel and Hansel, porque bueno, hay que ser pro mujer. Bueno, nada, y así es como perdemos no. audiencia nosotros. Seguimos. Eh, ¿Por qué pisa banquina? ¿Por qué? a mí no me van a Porque hacer vos tenés la perder. culpa, porque Por vos más tenés que la digan culpa. acá, papá, a mí no me van a perder como audiencia. ¿Por qué No, pone pasto en un pan no, y se porque lo vos, come así con Sofi, la banquina? ¿Por qué? vos entendés el humor conceptual que yo transmito. No, Es Sofi, el vos, Tato Bores del 2021, no, Claro. nunca, ¿Qué? nunca, nunca. Ojalá pudiera hablar como Tato sin trabarme, ¿viste? Esos speech. Es un todo un arte. Sigamos, por favor, perdón. Quiero recalcar que estoy muy sorprendida para bien lo que saben y lo que retienen de lo que venimos hablando. Sí, Marian por hablando de favor. estereotipos y ya los dos hablando lo que a ustedes les parece que es el folclore, porque en realidad está bien. Suponete que estoy en la mitad de la materia, ya me dieron alguna serie de definiciones de folclore, pero eh, es básicamente lo que venimos hablando, digamos, forma de construir una identidad en un Estado-nación, es conjunto de saberes populares, es más o menos eso. Después podremos ahondar más, pero digamos, sustancialmente es eso. Eh, ¿En qué estábamos con los cuentos de Grimm? Bueno, sí, básicamente eran estos cuentos populares que eran moralizantes, que pretendían enseñar, era la forma de enseñarle a los chicos con una forma más linda. Eh, Nada, esto sobre la oralidad y cómo van cambiando las versiones. Es algo inherente a la oralidad, cómo se va transmitiendo de generación en generación y de boca en boca. Las versiones van a ir cambiando. Ya después con la invención de la imprenta y con la masificación de los libros, ya se perdió eso. Digamos, se estandariza todo porque hay un registro escrito. Y bueno, como para pasarlo a qué tiene que ver con la antropología, porque creo que intuitivamente fuimos viendo que tiene que ver con la antropología. Podemos decir entonces que la antropología, y esto es algo que yo no sabía, es hija del folclore. Porque el folclore, bueno, inició, si se quiere, hacia el siglo XVIII y XIX, recopilando este saber del pueblo, o sea, de las clases subalternas, de los populares, de los que se creían como que eran incultos, etcétera. Y de hecho, puntualmente en Argentina, en la Facultad de Filosofía y Letras, donde yo estudio, primero hubo una licenciatura en folclore antes que antropología. Fue creada por Perón, la carrera, porque él se interesó mucho justamente en este sentido de construir un Estado-nación, una identidad. Él como que se apropió esta tarea, creó la carrera de licenciatura en folclore, que funcionó hasta la Revolución Libertadora, que fue el golpe militar de Aramburu, donde se derrocó a Perón, se cambió, digamos, como a toda la nómina de gente que estaba en la carrera y se pasó a llamar antropología, la carrera. Así también cambió el plan de estudios porque no es exactamente lo mismo, que están emparentadas. Mismo el folclore, como había nacido en Alemania, se expandió, digamos, tuvo también influencia en Inglaterra, pero puntualmente tiene una raíz alemana. Hacia el fin de la Segunda Guerra Mundial, todos los productos alemanes empezaron a tener tan mala propaganda, digamos, nadie quería por la historia de los nazis,
que por eso también empezó a ser mala palabra el folclore y por eso se empezó a reemplazar esa disciplina por el surgimiento ya de la antropología. Y este fenómeno de que se mata el folclore y de instaurar la antropología pasó simultáneamente en muchos lados. Pasó también en la Universidad de Turín, esto es algo que me contó el profesor, que era licenciatura en folclore y lo convirtieron en antropología. Y esto no es que lo haya dicho el profesor, pero es algo que a mí me quedó resonando, y es que yo encuentro una similitud entre el hecho de que Perón se haya como auto impuesto a la tarea de traer el folclore, con que el folclore sea un producto alemán. Y es que Perón coqueteó muchísimo con los alemanes y los Mm, nazis, y eso a mí me hace un ruido tremendo. Es como que son cosas que un poco se saben y tampoco se dice mucho. y Bueno, la base del pensamiento también es una formación de una unidad de país fuerte en sus cimientos y en su conocimiento propio. Por ende, conocer toda la parte folclórica puede ser un punto bastante fuerte para sobre esta base formativa también, ¿no? El hecho de tener un eje de poder central donde yo sé quién soy, qué fui y lo que yo quiero ser. Entonces, el qué fui y eso me va a traer el folclore. Total, total, mira vos. totalmente. O sea, ¿estamos Eh, avalando el nazismo? No, no. No, no, eso no Ah, está estamos ah, ok, hablando del ok, ok, ok. conocimiento propio No, no, está bien, no, por ahí para del dejarlo en claro, pueblo. nada más, no, igual todo bien, ¿eh? Pero, nada, No, me parece que no, aclaremos, Marian, aclaremos, pero aclaremos. no, No, está porque bien. la gente se confunde. No, no es avalarlo ni mucho menos, pero es Es contar parte de nuestra cómo es la historia, historia. tal La cual. verdad, lastimosamente, es parte de la historia. Ujú. Eh, y en ese sentido, y no sé si hizo, a ver, en ese sentido fue muy eficiente, si se quiere, Perón en conformar esta identidad nacional, porque él fue el primero en preocuparse en este sentido por el folclore. Y tanto es así que el folclore es tan importante y es como madre o padre de la antropología, que Juan Bautista Ambrosetti, uno de los primeros, uno de los pioneros que nosotros conocemos en Argentina como antropólogo, de hecho, el museo donde yo trabajo tiene su nombre. Él trabajaba para el folclore, de hecho publicó materiales para el estudio del folclore misionero. O sea, ellos habían encarado primero por el folclore y después fue virando para la antropología, que el paralelismo es folclore estudia mm, saber popular, saber de las clases subalternas, y la antropología empezó estudiando a la otredad, a los otros coloniales. Sigue habiendo un paralelismo, digamos, siempre un otro, si se quiere, ¿no es cierto? Para mí ese es el enganche entre la antropología y el folclore. Mira. Bueno, para mí vas a probar mañana, ¿no, Andy? Yo creo que está muy afilada. Ujú. Sí, sí, sí. No, bueno, es un pedacito, apenas. Podés hacer un vivo mientras estás rindiendo? No, no, no hay chance. No, Ni Te en no, va a ¿cómo girar. va a ser? Ni cómo va a ser. escrito, aparte, Y nada ¿Qué que bueno, te ver. pasa, ella con... boludo? Ay, ¿qué? La tensión que es ¿A uno qué ir hora a rendís? ¿A qué rendir, hora que se rendís? pone. A las 18 nos mandan el parcial y a las 20 entregamos. 2 horas Ah, es para hacer. virtual. ¿Es virtual? Sí. ¿Y por qué no Sí, podés yo grabar? es virtual. ¿Por qué no podemos hacerlo en No, vivo? pero Un no, no, especial. Sofi no, no. rindiendo. Marian. ¡Pido! Voy ¿Por a estar qué? re nerviosa. Boluda, pero me acabo de dar cuenta de algo. Te podés remachetear. No, bueno, Es pero que, Sí, cómo no, boludo. es que A ver, no sí, se debe, pero sí, sí se sí, puede. pero déjame explicar. O sea, sí, es salir abierto. O sea, es Ah, te un vas a mierda. machete, no Es machete. peor. Sí. Porque o sea, las preguntas que van a ser de un nivel de desarrollo y conexión entre conceptos, que Sí, no es hija que de si yo no puta. leí nada, voy y lo busco. ¿Querés que te ayudemos? Podemos hacer un Zoom entre los oyentes, todo, y te ayudamos. O aprobás o no aprobás. eh, Es así, corta. Bueno, después decinos cómo te fue. Les digo, Confiamos en ti plenamente. ¿Y con cuánto se aprueba? Con 7, ¿no?
No, con 4 se aprueba. Ah, cierto, con 4, 7 en la época del colegio. Pero hay que Eh, llegar al 4 a veces. es re Te lo dice un jodido. tipo que es un. Tengo varios Cuatrero. finales con 4. A vos te encanta el Así 4 como. aparte. A mí me contaron que con No, 4 te fascina. yo estoy segura de que aprobar apruebo, pero no es la idea aprobar solamente, sino que me vaya bien. Te va a ir bien, 4,5 se aprueba y adentro. Bueno, Sofi, muchas gracias. En serio, fíjate, pégale una leída o una mirada a la serie que te dije, de Grimm. Y nosotros ya son y 53. Nos vamos a la tanda y ya volvemos con Andy porque tenemos que hablarles de algo muy importante a todos ustedes y van a ser parte. Gracias, Sofi. ¡Apa! Gracias, Sofi. Un Gracias, besito. chicos. Tendría que Adiós. saber de qué Vamos vamos a a la hablar. tanda. Chao.